Ok, compañeros, si pueden observar, la fuente la hemos levantado, reemplazamos este punto de la conexión de la fuente por un cortocircuito, en el cual la resistencia R3 y R4, que es R3 y R4, tendrá un punto de conexión entre R5 y R6. Como pueden ver, R5 y R6 en este punto de conexión. Entonces continuaremos a medir voltaje en nuestros puntos, en nuestros terminales. Y a su vez, si se dan cuenta, 0 voltios tenemos en la fuente, en la fuente de tensión y 6 voltios, 6,036 voltios en la fuente de tensión que aún sigue disponible y nuestro punto de medición. Entonces, continuando, tenemos que R1 tiene un valor aproximadamente de 4.60, R2 nos presenta un valor de menos 1.38 voltios, R3 tendrá un valor de 0,76 voltios, R4 de 0,64, R5 de 0,65, R6, que sea en estos puntos de conexión, 0,98 y R7 finalmente 4.30 voltios. Perfecto. Entonces el siguiente punto de medición se realizará a partir de levantar el cortocircuito, volver a energizar nuestra fuente de 12 voltios y reemplazamos esta fuente de tensión por un cortocircuito. Cabe resaltar que, siguiendo con nuestro principio de linealidad y homogeneidad, vamos a realizar la medición entre las dos terminales en las cuales se vienen manejando, entre el punto de conexión de las fuentes con las diferentes resistencias de R2, R4 y R5 y las dos resistencias en serie. Esto nos va a registrar un voltaje aproximadamente de 1.62 voltios. Entonces ese voltaje lo tenemos presente para continuar esta medición. Como pueden ver a continuación, ya hemos reemplazado otra vez nuestra fuente de tensión. Entonces en este caso tenemos el positivo, volvemos a conectar para cerrar nuestro circuito. Entonces aquí queda la fuente de tensión de 12 voltios. Si pueden ver, ya hemos alimentado 12 voltios. Seguidamente queda el cortocircuito entre los puntos de las resistencias y el punto de tierra entre R7 y R1. R1 y R7 cerrado nuestro circuito a continuación. Entonces volvemos a informarnos de que la fuente de tensión número 1 está apagada y realizamos nuestras mediciones. Entonces a partir de eso vamos a darnos cuenta que R1 tiene un voltaje aproximado de 2.098 voltios, R2 de 2.09 voltios, R3 de 1.17 voltios, R4 de 3.26 voltios, R5 de 8.57 voltios, R6, perdón, de 1.59 voltios y R7 de 7 voltios. Perfecto, entonces a continuación, y falta el último punto de medición entre los puntos de resistencia y nuestras resistencias. Nos da un valor de 6.90 voltios. Entonces, continuamos con la siguiente, sería la comparación de datos y establecer si fue necesario y si fue bien calculado nuestro método de superposición. Finalmente, también vamos a detectar el principio de homogeneidad. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a conectar nuestras fuentes de tensión. En este caso, vamos a duplicar el valor de la tensión de nuestras fuentes y hacer la medición entre estos dos puntos, en los cuales deseamos saber si aumentando el valor de esas dos fuentes aumentaremos el voltaje final de este punto de tensión. Entonces continuamos. Perfecto, compañeros. Como pueden ver, a continuación hemos duplicado el valor de 12 voltios a 24 voltios aproximadamente. Vamos a ver un poco más, donde tenemos casi 24 voltios cerrados y en este caso 12 voltios va la fuente número de tensión número 1. Vamos a realizar la medición entre estos dos puntos y finalmente compararemos si nuestro valor de tensión
duplicó y se cumple el principio de homogeneidad para un circuito lineal como este. Tenemos un voltaje de 17 voltios. Entonces en ese caso, finalmente compararemos con nuestras tablas y observaremos si se cumplió el principio de superposición y daremos como ejecutar nuestra práctica de buena manera.